Buen día, mi nombre es Scarlett Valderrama de la sección número 1 del curso Contratos y Garantías con el profesor Peter Arias. Yo les vengo a poner sobre los contratos de prenda, anticresis e hipoteca. En cuanto a contrato de prenda, tenemos que es un contrato por el cual un deudor o un tercero entrega en nombre de ese deudor una cosa en aseguramiento o en seguridad de un crédito. Este contrato consta de 4 caracteres. Entre esos caracteres tenemos que es un contrato unilateral, ya que de él derivan obligaciones para una sola de las partes contratantes, en este caso para el acreedor. Tenemos también que es un contrato sinalámico imperfecto. ¿Qué quiere decir sinalámico imperfecto? Que en caso de que el acreedor efectúe gastos en favor del bien mueble, el deudor tiene la obligación de restituir estos gastos al extinguirse el contrato. Es decir, al culminar el contrato, el deudor debe entregar los gastos que el acreedor ha efectuado. También podemos decir que es un contrato de garantía. ¿Por qué es un contrato de garantía? Porque este garantiza la obligación principal. También podemos decir que es un contrato real. ¿Por qué es un contrato real? Porque este se perfecciona por la entrega de la cosa. En este caso, la cosa sería un bien mueble. En cuanto a los elementos de este contrato, tenemos que consta de 5 elementos, los cuales son la capacidad. La capacidad viene siendo un elemento esencial e importante para la validez de este contrato, ya que la capacidad es importante porque tanto el acreedor como el deudor y el tercero deben tener capacidad para contratar y deben tener capacidad jurídica. En cuanto al consentimiento, es también otro elemento importante para la validez del contrato. ¿Por qué? Porque debe existir consentimiento, y el consentimiento no es más que la manifestación de voluntad. Es decir, es la forma de manifestarse que tanto el deudor como el acreedor aceptan el contrato. Debe haber también un objeto. Este objeto debe ser posible. Debe haber también una causa. La causa debe ser lícita. En cuanto al contrato de anticresis, tenemos que este contrato es un contrato por el cual el deudor pone al acreedor en posesión de un inmueble, autorizado a beneficiarse de los frutos de este inmueble para luego el deudor imputarlos anualmente sobre los intereses de un crédito. Es importante resaltar que el artículo 1855 de nuestro Código Civil venezolano establece que este contrato se perfecciona con la entrega de un bien inmueble, es decir, no puede ser un bien mueble. En cuanto a los caracteres, tenemos que consta de 6 caracteres. En estos caracteres tenemos que es un contrato real, ya que se perfecciona mediante la entrega del bien inmueble. Es un contrato unilateral, ya que se efectúan o de él derivan obligaciones para una sola de las partes contratantes, en este caso para el acreedor. Y es un contrato accesorio. ¿Por qué es un contrato accesorio? Porque este contrato deriva de una obligación principal. Es decir, que este garantiza la obligación principal, que en este caso sería la deuda que el deudor tiene con el acreedor. También es un contrato conmutativo. ¿Qué quiere decir que es un contrato conmutativo? Que tanto el acreedor como el deudor saben las obligaciones que tienen y saben las obligaciones que deben cumplir en cuanto al contrato que ellos contrajeron. También se puede decir que es un contrato que produce efectos personales. Es también un contrato que consta de elementos personales del mismo. En este caso, la anticresis consta de elementos esenciales para su existencia y validez, como todos los contratos en general, como lo son la causa, el objeto, el consentimiento y la capacidad. Pero también consta de 2 elementos que son la tradición y la existencia de una obligación principal. ¿Por qué la tradición? Porque se debe dar la entrega de la cosa para que este contrato se perfeccione. Y son estos dos unos elementos personalísimos del contrato de anticresis. En cuanto al contrato de hipotecas, tenemos que se puede decir que el contrato de hipoteca está constituido sobre una cosa mueble, es decir,
se entrega una cosa mueble para poder garantizar el cumplimiento de una obligación. También se puede decir que es un derecho real, es decir, se entrega la cosa mueble para que el deudor entrega las cosas muebles como parte del pago o aseguramiento de la obligación o de la deuda que éste ya tenía con su acreedor. Se puede decir que este contrato es un contrato mediante el cual se toma como garantía, como ya lo había dicho antes, es un bien mueble. Entre los caracteres de este contrato tenemos que consta de 4 caracteres, el cual es un contrato nominado. ¿Por qué se dice que es un contrato nominado? Porque está establecido en la ley, en nuestro Código Civil está establecido el contrato de hipoteca. También podemos decir que es un contrato unilateral, como lo es al igual el contrato de prenda y el contrato de anticresis. ¿Por qué es unilateral? Porque este deriva obligaciones para una sola de las partes contratantes. En este caso deriva obligaciones para el deudor, ya que el deudor está en la obligación de transferir el derecho real de la hipoteca. Tenemos que también es un contrato accesorio, ya que consta de una obligación principal, y es un contrato oneroso, ya que este contrato tiene un valor pecuniario o lo que es un valor monetario en la actualidad. Existen 2 clases de hipoteca. Existe la hipoteca necesaria y la hipoteca voluntaria. En cuanto a la hipoteca necesaria, según lo estudiado, tenemos que la hipoteca necesaria es aquella que nace por disposición legal, y la hipoteca voluntaria no es más que aquella que nace por voluntad espontánea del deudor. En cuanto a los elementos, tenemos que existen elementos personales de la hipoteca. Es decir, ¿por qué personales? Porque deben existir un deudor y un acreedor. Existen elementos formales de este contrato. ¿Por qué formales? Porque deben estar establecidos en la ley y porque se debe regir por la ley. Es decir, la ley me va a establecer la manera de realizar el contrato y los parámetros por los cuales me debo regir para este contrato. Podemos decir también que es un contrato personal, porque deben existir tanto sujeto activo como sujeto pasivo, como ya lo había dicho anteriormente, y debe existir bienes hipotecables o deben existir bienes susceptibles a garantizar el aseguramiento de la hipoteca. Eso fue lo estudiado en nuestra exposición: el contrato de prenda, el contrato de anticresis y el contrato de hipoteca. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Eso es todo.